La realidad no es buena ni mala, ni dolorosa, ni extraordinaria, ni ningún calificativo que podamos utilizar. La realidad es neutra. La realidad es lo que es. Los hechos son lo que son y punto. Existe la temperatura, pero nosotros como seres humanos podemos decir que existe el frío o existe el calor. Pero el hecho, la realidad, es la temperatura. Una cosa que sucede en tu vida es solamente un hecho. Tú lo puedes interpretar como algo muy doloroso o algo extraordinario, pero la realidad y ese hecho son neutros. Nada es bueno o malo en sí mismo, las cosas simplemente son. Si en verdad entendemos esto, nuestra perspectiva sobre la existencia puede cambiar inmediatamente. ¿Cuántas veces escuchamos una noticia y pensamos que la realidad tiene que ver con el concepto que transmite esa noticia? Cuando en realidad las noticias reales simplemente son hechos. En la actualidad, y desde hace mucho tiempo, confundimos las noticias con las interpretaciones personales. Las noticias objetivas deberían ser eso, objetivas, mostrar simplemente los hechos de manera neutra. Sin embargo, la gran mayoría de los seres humanos, dominados por los sistemas televisivos, etc., encuentran que es muy cómodo que se les diga si las cosas son buenas o malas, terribles o no. Y así no se dan cuenta que están siendo programados. Y vuelvo a insistir, las noticias deben ser objetivas, deben ser neutras. Cuando alguien te dice que una cosa es buena o mala, te está compartiendo su opinión, pero no te está diciendo la cosa tal cual es. La mayoría de las personas no sabe que el control del mundo, el control que ejercen los poderosos en contra de la humanidad, el control que ejercen aquellos que quieren mantener el poder, es mental. La humanidad es controlada mentalmente, más allá de cualquier cuestión material o de control físico. Ponte a observar y te darás cuenta que el control es mental. Quien domina tu atención te domina a ti. Si alguien transfiere su percepción del mundo hacia ti, te está transfiriendo su túnel de realidad. La manera más sencilla de salir de estos embrollos es recordar, reconectar con la realidad neutra, entender que las cosas simplemente son lo que son. Si pensamos que son muy buenas o muy malas, si pensamos que todo está bien o todo está mal, eso es nuestra percepción, es nuestro túnel de realidad o de la persona que nos lo está comunicando. Así que a partir de este momento, cada vez que escuches una noticia terrible, cada vez que alguien te diga cosas por el estilo, recuerda que la realidad es neutra y lo que estás escuchando es una opinión, no es la verdad absoluta. Porque la realidad es neutra. No es buena ni mala. Un simple ejemplo de esto puede ser que una persona tiene miedo a la oscuridad. Entonces, esta persona, al tener miedo de la oscuridad, evita a toda costa estar en contacto con lo oscuro, aquello que no puede ver. Entonces, continuamente utiliza una lámpara o trata de alejarse de lugares que sean oscuros. Tiene esta persona un hijo y entonces a ese hijo le enseña su percepción, le comparte su túnel de realidad y le dice que la oscuridad es muy mala y que ahí hay monstruos y que hay cosas terribles y que debe de esconderse de la oscuridad. El hijo, al no tener una percepción directa y una experiencia directa de la oscuridad, automáticamente acepta esa idea. A partir de ese momento el control mental ya ha sido establecido. El niño tendrá muchísimo trabajo en poder quitarse esa programación,
Le dirá a sus compañeros de la escuela y a sus amigos que la oscuridad es algo muy malo y que se encuentran monstruos ahí y todo lo que su padre le ha dicho. Y dependiendo si le creen o no y cuál es el valor que le dan a las palabras de este amigo, caerán o no caerán en ese túnel de realidad. Sin embargo, esto demuestra el punto, ya que la oscuridad como tal es simplemente un lugar en donde no hay luz. No es buena ni mala, simplemente no hay una emisión fotónica, no hay focos, no hay una luz que haga rebotar esos fotones y que peguen en tus ojos y entonces tu cerebro pueda interpretar lo que se encuentra ahí. Pero la oscuridad no es buena ni mala, simplemente es un lugar que no está iluminado. Y obviamente me estoy refiriendo a la oscuridad literalmente hablando, el lugar en donde no hay luz, como un cuarto en donde apagas la luz en la noche y no ves nada. No me estoy refiriendo a otra cosa, simbólicamente hablando, sino algo literal. Ahora date cuenta cuántas cosas en tu vida has aceptado como estos túneles de realidad, pero que ni siquiera te has cuestionado, y cuántas cosas repites como si tú supieras eso aunque no lo hayas experimentado de manera directa. Y exactamente ahí se esconde el secreto de este control mental del cual te estoy hablando. Que si una persona hace esto está mal, que si una persona hace otra cosa también está mal. Que si tu hijo o tus padres hicieron esto, entonces es algo terrible, etc. Date cuenta y cuestiónate cuántos túneles de realidad, cuántas percepciones has aceptado, sin darte cuenta que la realidad es neutra. Así que los controladores lo único que hicieron, sean conscientes o no de ello, es traspasar ese túnel de realidad generación tras generación. Y de esta manera se aseguran que nada cambie. Y de esta misma forma las personas se vuelven policías de lo correcto, policías unas a otras. Esos controladores ya no necesitan tener a otras personas controlándolos a golpes, simplemente traspasaron su percepción a las masas. Y así escuchamos historias tan aparentemente ingenuas como es que si te dedicas a la música vas a morirte de hambre. O es que si lees el tarot o te gusta eso es del diablo, etc. ¿Cuántas cosas en tu vida aceptas y ejecutas como parte de esta programación que no te has dado cuenta? Y entiende también que simplemente las personas que te traspasaron esos túneles no lo hicieron de manera consciente. Simplemente están repitiendo lo mismo que les hicieron a ellas. Y así caemos en un círculo vicioso de víctima, victimario, víctima, victimario, víctima, víctima, etc., del cual ya todos estamos hartos. Así que antes de aceptar cualquier tipo de opinión en cualquier índole, recuerda siempre que la realidad es neutra y que la única opinión válida es la tuya, y que para darte una verdadera opinión tienes que tener la experiencia de eso que estás hablando. No puedes hablar de algo que no conoces, porque si hablas de algo que no conoces, solamente estás teorizando, solamente estás comunicando un túnel de realidad, pero no estás hablando desde tu verdad, desde tu experiencia. Y de la misma manera, si a alguien le compartes tu experiencia o tu verdad, también debes de entender que es tu percepción y no es la verdad absoluta, porque la realidad es neutra, ni buena ni mala. Espero que este breve video, esta pequeña información, te inspire. Te manda un abrazo muy grande tu amigo Iván Donaldson, y recuerda que nos vemos en el espejo de la realidad. Abrazo de luz.